Hola, muy buenas tardes. En nombre de Bodilla Artigas Editores y de Librería Bodilla, queremos darle la bienvenida a esta presentación de Bajé ayer el video, Estudios Helénicos de David Noria. Para esta ocasión contaremos con la presencia del autor, David Noria, de Adolfo Castañón, de Hernán Taboada y de Rodrigo Martínez Parax, que se va a incorporar ahora a la presentación. Bienvenidos. Pues buenas tardes a todos, gracias por estar aquí. Y vamos a presentar este libro, ya hablaré yo al final, pero estoy sumamente contento de verlos a todos ustedes y de estar aquí con tres grandes maestros y amigos, tres personas muy eruditas y muy generosas. Entonces quisiera empezar dándole la palabra a Adolfo Castañón. Es decir, todos lo conocen, ¿no? No sé si tiene caso presentarlo, ¿verdad? Pero es nuestro gran ensayista, poeta, editor, y con mucho gusto le cedo la palabra. Bueno, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes por estar aquí. Gracias a Dios y a la Virgen de Guadalupe que nos dejó llegar. Y en este día dedicado a la amistad, y de hecho este libro está muy relacionado con la amistad porque a pesar de, o más allá del tema griego, resulta que hay un núcleo que es el de dos amigos o tres amigos que son Octavio Paz, Costas Payuano, Cornelius Castoriadis, que recorren este libro. Gracias a la Librería Bonilla por su hospitalidad, a Juan Luis Bonilla, a Rodrigo Martínez Barax y a Hernán Taboada, y pues a David Noria. Bajé ayer al Pireo es la segunda frase de la República de Platón. La República de Platón, es decir, este libro es en cierto modo necesariamente un libro político. Lo que sigue no puede pasarse por alto, con el objeto de dirigir mis súplicas a la diosa, dice Platón, y deseoso de ver a sí mismo cómo realizaba en la fiesta que iba a tener lugar por primera vez. La diosa a la que se refiere Platón es Palas Atenea, que guarda la sabiduría, cuyo templo estaba erigido a la entrada del Pireo. David Noria se acoge a esta divinidad desde el título de su libro. Esto no es una casualidad. Este mexicano, nacido en 1993, el 21 de abril, primer día del Tauro, año del gallo en el horóscopo chino, viajó a Atenas hace 10 años, en 2015, es decir, a los 22, como fecha en los poemas La colina del hombre y en el puerto de Pireo, firmado en septiembre de ese año en Atenas, en el puerto de ese nombre. En ese mismo viaje visitó las ruinas de Estagira, cuna de Aristóteles. Noria no solo había leído al Estagirita, discípulo de Platón, fue por su propio pie a visitar el lugar de su nacimiento. También fue a Athos, a Maratón, a Tesalónica y a otros lugares de Grecia, como se desprende de los poemas y traducciones que cierran este noble y notable libro que hoy se presenta en la Librería Bonilla con la presencia de Rodrigo Martínez Barax y de Hernán Taboada. Hoy, día del santo mártir cristiano gnóstico, San Valentín, el patrón de la amistad. He tenido la suerte de encontrar al discípulo del helenísta Raúl Torres, a quien David dedica una emotiva silueta desde hace alrededor de 10 años. Y me emociona mucho estar aquí. La palabra Grecia y la voz Hélade tienen 6 letras. Evocan a la vez lo mismo y cosas distintas. Grecia es el nombre de un país
y de un concepto cultural. Hélade es el vocablo que designa ese mismo país en la época antigua y al conjunto de pueblos que convivían en ese territorio. La miscelánea textual, que incluye ensayos, reseñas, entrevistas, traducciones, poemas, epígrafes y testimonios, se da como una malla que cubre tanto temas y motivos de la cultura griega clásica, en particular Tucídides y sus estudiosos, como Píndaro, Platón, Jenofonte, Solón, y reflexiones en torno a la ciudad, la política, a través de la figura o de figuras como Octavio Paz, Costas Payuanu, Cornelius Castoriadis, François II, Pierre Vidal-Naquet, Jacques Lacarrière, Jacqueline de Romilly, Alfonso Reyes, José Luis Martínez, Jaime García Terrés, Salomón de la Selva, Hernán Boada Torres, aquí presente, Raúl Torres, Nikos Kazantzakis, entre otros. Cierran el tren de ondas 14 constancias que entre poemas y testimonios arman una suerte de paideia personal en la que Grecia es ponderada en su realidad histórica, en particular a través de Tucídides y en su actualidad política. Huelga decir que este microcosmos es a la par constancia de un interés personal, de una lucha, de una agonía y una guía para seguir el hilo de Ariadna de este laberinto helénico diseñado por el joven investigador y filólogo mexicano. 2500 años de afición a Grecia abarca este libro, desde Tucídides, Salomón, Sófocles, Hipócrates, hasta los ya mencionados Reyes, Martínez, Salomón de la Selva y Paz. Trae además en los estudios que ya comenté sobre Castoriadis y Octavio Paz, Pierre Vidal-Naquet y entrevistas a François II y Hernán Taboada, además de la semblanza de ese profesor de griego ejemplar, Raúl Torres, y una reseña de la novela Cristo de Nuevo Crucificado de Nikos Kazantzakis. El libro cierra con una sección titulada Nadie puede lavarse las manos en el mar Egeo. Y aquí le preguntaré a David que nos explique el sentido de esta frase misteriosa. En que el autor viaja con la mente a distintos lugares de la edad y da constancia de su íntima y profunda relación tan ciego con el universo griego. Pasan por ahí los nombres de Terrés, Seferis, Henry Miller, Lacarrière, Jacqueline de Romilly, de quien Noria traduce algunos textos. El libro da constancia de la vivacidad de la herencia helenística de la cultura griega en el México contemporáneo, de la cual es el más joven estandarte Noria, autor de Nuestra Lengua, Historia del Español en México, publicado por la Academia Mexicana de la Lengua en 2021, con un prólogo del secretario general de la SALE, Francisco Javier Pérez, venezolano, quien sitúa estas investigaciones filológicas de nuestro amigo en el marco más amplio del universo no hispanoamericano. Dice Javier Pérez, el venezolano Andrés Bello, al que caracteriza como artista de la paz, Noria, y sus epígonos colombianos, Miguel Antonio Caro y Rufino José Cuervo, recorren venturosamente toda la obra. Representan el impulso precursor en el conocimiento complejo del español, sobre el que continuarán trabajando los filólogos peninsulares Menéndez Pelayo, Menéndez Pidal y Rafael Lapesa entre sus maestros. Es la enclave de aún mayor modernidad, surgirán otros nombres con mirada de progreso, Enrique Tureña, Amado Alonso, María Rosa Lida y Alfonso Reyes, en compañía de foráneas firmas, no menos nobles y en algunos casos cúspides de una lingüística sin patria de nacimiento y sin credo de adhesión. Reigardosí, Curtius, Coslin, Coserio y algún otro. Historiadores, escritores y antropólogos harán también su aporte desde la concepción antidogmática sobre la que este libro se construye. Nunca deja de ponderar la visión de la lengua que ofrecen venturosamente
los no lingüistas: Carpentier, Germán Arciniegas, José Luis Martínez, Carlos Fuentes, Fernando Vallejo, Gabriel Zahir, Mervyn Harris, George Steiner. Y yo subrayo de esta cita un valor que pone Javier Pérez, que es el de que se trata de un pensador no dogmático. Noria. Debo decir en otra clave que conocí a David Noria hace alrededor de 10 años y pues desde entonces hemos estado trabajando juntos. Hubo una identificación de alguna manera interesante o fuerte. Nos reconocimos y lo invité a trabajar en la Academia Mexicana de la Lengua. Ahí compartimos muchos momentos y gracias a este espacio pudo Felipe Garrido encargarle este libro. También me tocó asistir a su examen profesional en la Facultad de Filosofía y Letras sobre los poemas latinos de Rufino José Cuervo, y más tarde fungir como uno de sus avales para el doctorado que actualmente se encuentra haciendo sobre Alfonso Reyes en Francia. Bajé ayer al Pireo es tanto en el orden personal de o para Noria, como en el ámbito de la cultura mexicana, un punto de llegada y un punto de partida. Con este libro, David cierra un ciclo y abre otro. Ya no va a volver a poder hacer este libro. Ya lo hizo. Ahora tiene otro desafío. Y también podría ser el título de un proyecto susceptible de reeditarse a lo largo de los años. Sería posible y sería deseable que Bonilla lo pudiese reeditar, y si lo reedita, que por favor incluya un índice de nombres para que podamos transitar mejor entre sus páginas. No les voy a leer el índice porque ya más o menos lo hemos fatigado. Cierra, eso sí, con una traducción de Valéry Largo del poema Marsella y un epílogo donde hay algo de confesional en relación con el libro y la vida personal de David. El libro inicia con un epígrafe de Henry Miller, del Coloso de Marussia. El recorrido del Pireo a Atenas es una buena introducción a Grecia. No hay nada más hospitalario al respecto. Te hace preguntarte por qué has decidido venir a Grecia. Me acuerdo cómo me dijeron con una convicción tranquila y férrea: Miller, Grecia te gustará, estoy seguro. Y de esto, y de algún modo, estas palabras me impresionaron más que todo lo que se dijo sobre Grecia. Te gustará. Me llamó la atención el epígrafe y me fui a buscar la versión en inglés. Entonces descubrí que en realidad el epígrafe es una composición de el propio Noria, que resume dos textos o dos momentos del El Coloso de Marussia, y simplemente un poco para dejar nota de eso, escuchemos a Henry Miller. The ride from Piraeus to Athens is a good introduction to Greece. There is nothing inviting about it. It makes you wonder why you decided to come to Greece. There is something not only arid and desolate about the sea, but something terrifying too. You feel stripped and plummeted, almost annihilated. Y sigue. Por cierto, y aquí un pequeño reojo, la Grecia que nos presenta David Noria es una Grecia que está inscrita en la tradición francesa, aunque hay por ahí una cita de Lord Byron y esta de Miller. En realidad la Grecia con la que él se encara o encarna, a la que él interroga, es la Grecia de los historiadores y filósofos franceses contemporáneos, más que de los alemanes o más que de los españoles y de los italianos. En ese sentido, podríamos decir que el libro de David es un libro muy francés. Miller,
You will like Greece. I'm sure of it. Dice Henry Miller. Entonces, el primer capítulo está dedicado a Tucídides y no voy a comentar texto por texto, pero sí quisiera yo decir que pues el libro, en cierto modo, me es familiar desde hace tiempo, porque me tocó ser uno de los lectores de Tucídides y también dar constancia de que David no tradujo a Lacarrière porque se lo encontró, fue a buscar al amigo de Lacarrière y le pidió el texto. Y así como que tiene una cierta, digamos, acuciosidad que no se conforma con lo dado, sino que va y lo trabaja. De la misma manera, trabajó, pero ya nos va a hablar más eso, por supuesto, Rodrigo Martínez, la Grecia de José Luis Martínez, que es una rica evocación de Alfonso Reyes y José Luis Martínez, y en ese contexto, Noria, en cierto modo, podemos decir que se convierte o es un heredero, un eslabón de la herencia de Reyes y de Martínez a través de Grecia y por supuesto de Jaime García Terrés. Por cierto, otro reojo, otra consideración que quizás Rodrigo nos pudiera aliviar la duda. Tanto José Luis Martínez como Jaime García Terrés estuvieron en Grecia, pero poco sabemos de la relación griega que hay de ellos entre ellos, que hablaban Martínez y García Terrés de Grecia. Eso ya me lo dirá alguien, y si no, pues lo tendremos que averiguar. El libro, subrayo, que es un libro enormemente político, filosófico, y que está merodeando, y ya lo dije al principio, el pensamiento, el imán de Octavio Paz, Costas Papaioannou y Cornelius Castoriadis. Casi cabría pensar que es curioso que que Paz solo tenga, según David, estos dos amigos de adeveras, que son Papaioannou y Castoriadis, y eso nos haría pensar que Octavio no es un escritor mexicano, sino que es un escritor griego. Bueno, yo pienso que hay algo de eso. Una de las personas que guía a una de las personas que guía a Noria por este laberinto helénico es François II. De hecho, algún día a lo mejor puede François presentar este libro, porque él daría muchas luces sobre cuáles son los entresijos de este libro en relación con la Grecia que François II ha interrogado en las obras de Castoriadis y de Pierre Vidal-Naquet, entre otros. No puedo dejar, ya lo mencioné, la semblanza muy emotiva que hace David de su maestro de griego, Raúl Torres, y también la reseña que hace de la novela de Nikos Kazantzakis, Cristo del Nuevo Crucificado, que es una reseña que nos hace ver la Grecia trágica de hoy. Y eso, en ese sentido, también da un puente a que David conoció Grecia hace 10 años, leyó ese Kazantzakis, y ese Kazantzakis de alguna manera le hace ver esa Grecia viva de hace unos años. Kazantzakis, por cierto, es uno de los escritores más emocionantes, admirables, estremecedores de la cultura contemporánea. Es el escritor que reescribió la Odisea, que escribió esta novela, que escribió, por supuesto, sobre el griego, y que escribió una serie de ejercicios espirituales, porque Kazantzakis
estaba trabajando en la encarnación de Cristo. Y entonces hay un librito en inglés a propósito de las lecciones espirituales de Nikos Kazantzakis. Y entonces el que esté presente aquí, Nikos Kazantzakis, pues es también muy estremecedor y emotivo para él. El conjunto entonces toca tanto la Grecia antigua como la contemporánea, la polis y la política de los tiempos clásicos y de los actuales, pero también alcanza, rasguña tanto la de México, América Latina y Europa. Es un caleidoscopio de posibilidades de la historia y del pensamiento histórico. En su ambicioso recorrido planetario, de ese planeta que es el Mediterráneo, México, Noria plantea preguntas y cuestiones que sitúan de manera muy pertinente la cuestión del sentido, de la experiencia de la historia y de la actualidad con sentido de la filología, el helenismo y la crítica. Felicidades, David Noria. Muchas gracias, don Adolfo. Quisiera pasarle la palabra a Hernán Taboada, historiador, especialista en Medio Oriente, pero que también estudió letras clásicas y de quien tenemos en este libro una larga entrevista. Bueno, gracias David, gracias por la presencia, gracias por la invitación. Bueno, por lo que había dicho el anterior ponente, no había necesidad de presentarlo, pero a mí creo que sí, hay necesidad de presentarlo. Voy a decir algunas palabras que tratan de justificar por qué estoy acá, ¿no? Continuando un poco lo que acaba de decir David, ¿no? Y es que este libro como que me remitió a un mundo de ideas, un mundo que fue mío hace mucho tiempo, más o menos cuando tenía la edad de David, ¿no? Cuando estudiaba historia, ¿no?, en la Universidad de Buenos Aires, y me volqué precisamente a los estudios clásicos. Los estudios clásicos, que era un campo que tenía mucha tradición, ¿no?, en la Argentina, por varias razones. Tiene que ver con la historia intelectual argentina, tiene que ver con cantidad de inmigrantes que habían llegado, en parte fueron mis maestros, habían llegado de Alemania, de Austria, de Italia, o eran los discípulos de ellos, ¿no? Y entonces habían implantado todos los métodos de la filología clásica, ¿no?, en la Universidad de Buenos Aires. A mí me tocaron entonces de rebote, ¿no?, pude estudiar latín, pero sobre todo griego. El griego me lo enseñaron tan bien que no he podido olvidármelo en todas estas décadas, ¿no? Todavía ahí puedo leer y entender, entre otras cosas, los epígrafes que me manda David en sus mensajes. Pero y junto con esto, ¿no?, junto con la lengua griega, que me gustó, me dio a traducir, empecé a incursionar en todo este aparataje que creó la edición europea precisamente para enmarcar al mundo clásico, ¿no? Los grandes repertorios, los diccionarios, las grandes enciclopedias, ¿no?, el Versalles, la Paulisova, ¿no?, incluso los corpora de inscripciones, todo eso empecé. Bueno, a lo mejor no lo manejaba como un experto, pero por lo menos lo tenía a mi disposición, sabía dónde estaba, sabía encontrar las cosas, y durante algunos años ese fue mi mundo. Después, como dije, llegué a México, me dediqué a cuestiones de Medio Oriente, después de América Latina, fui olvidando muchas cosas, pero al tiempo que olvidaba este mundo griego, empezaba paradójicamente a entenderlo mejor, porque en cuanto empezaba a tener cada vez más clara la referencia a todo el entorno de ese mundo clásico, ¿no?, el que yo había penetrado, ¿no? Tanto es así que precisamente cuando décadas después me encontré con unos compañeros, de Buenos Aires, unos viejos compañeros del grupo de griego, nos encontramos en la cafetería hablando, y como que salió muy espontáneamente, a lo mejor ahora me arrepiento, pero les dije, pero nos engañaron, eso que nos presentaban como el mundo antiguo, como Grecia, Roma, no, era una creación, un invento, ¿no? Era un invento de la burguesía moderna, ¿no?, que creó a Grecia a su imagen y semejanza. Bueno, este es un tema en el que estuve trabajando algún tiempo, escribí sobre esto. Bueno,
mejor fui demasiado malo, ¿no?, con ciertos autores. Pero lo que me parece que subsiste, ¿no?, son ciertas ideas que me transmitió también alguien que fue maestro mío, que fue Carlos Tu, ¿no?, latinoamericanista, que hablaba con la ironía que lo caracteriza de la ELA de criolla, ¿no? O sea, no solamente la burguesía europea había inventado una Grecia a su imagen y semejanza, sino que aquí en América Latina habíamos recogido esa construcción y la habíamos reelaborado, ¿no?, para nuestros propios fines, ¿no? Aparte hacia eso, como yo me hice mentalmente una pequeña historia, ¿no?, de los estudios clásicos en América Latina, en nuestra América, bueno, nuestra América Latina, el nombre mismo no está hablando de una supuesta afiliación, ¿no? Hablaba, yo digo, bueno, posiblemente hay varias tradiciones, ya desde los comienzos de nuestra vida independiente, Francisco de Miranda, ¿no?, que visita Grecia, ya lo sabemos, que se mencionó, pero aparte me tocó ver, ¿no?, los catálogos de la biblioteca de Miranda, y él tenía muchos libros sobre la Grecia moderna, ¿no?, libros de viaje, de descripciones de Grecia, y también los clásicos en su lengua original, él no la conocía, pero en traducciones modernas y en traducciones latinas, ¿no? Y tenía también gramática, varios repertorios, un esfuerzo por recuperar e incorporar. Recordemos que de la misma forma que varios coetáneos suyos, él creía que era posible recuperar las instituciones de Grecia, es decir, la virtud antigua de Atenas, de Roma, de Tebas, era posible traerla, ¿no?, y reconstruir nuestras sociedades en base a esos valores, ¿no? Las constituciones tenían que obrar precisamente ese milagro. Hoy nos parece algo ahistórico, poco realista, ¿no? Y tenemos, yo creo que una posición precisamente más apegada a lo que podía ser otro prócer también venezolano, que fue Andrés Bello, que también ocupó un lugar muy importante en la historia de los estudios clásicos. Él estudió muchas cosas, sabía mucho, estudiaba latín y empezó relativamente tarde, cuando pudo, ya más de 30 años, en Europa, a estudiar griego. Y llegó a manejarlo con cierta solvencia. Fue muy útil para sus estudios filológicos. Él ya no pensaba que era posible revivir a Grecia y Roma, era una cosa del pasado, pero sí que en la frecuentación de los textos de la antigüedad iba a ser útil precisamente como elemento formador de esa cultura, no decía latinoamericana, no existía la palabra, esa cultura americana que estaba en formación, todavía no la teníamos que tener, ¿no?, una filosofía, una literatura. En su época, estamos hablando, ¿no?, de las primeras décadas del siglo XIX, ¿no?, 30, ¿no?, cuando él se asienta, ¿no?, en Chile, íbamos a poder acceder a esos textos y en base a ellos calcar, ¿no?, una cultura nuestra. Y después estaba el otro maestro de Bolívar, ¿no?, Simón Rodríguez. ¿No? Simón Rodríguez, que ahora ha sido muy recuperado, por posiciones heterodoxas, dijo entre muchas cosas que se han recordado, más importante es entender a un indio que a Ovidio. Es decir, nuestra Grecia está acá, ¿no? Hay una frase que ha llegado a la poesía de población de José Martín, que en cierta forma va a recoger una herencia mediada de Simón Rodríguez, ¿no? Famosa, más que la Grecia, esa otra Grecia, nos interesa la Grecia nuestra, ¿no? Pero creo que son tres posiciones en cierta forma valiosas, que han tenido una historia en las ideas latinoamericanas, ¿no? Pero hay una cuarta versión de los estudios clásicos, un cuarto enfoque, ¿no?, que es de aquellos que en realidad están copiando la erudición europea. Están conociendo, y es una frase en que la coincidimos con ahí, están conociendo la Grecia de la Francia, ¿no?, la frase de Rubén Darío. Es decir, no accediendo directamente a los textos, sino a la versión que los europeos ofrecieron. Era más fácil. No me voy a preocupar de estudiar griego. Esto tuvo incluso casos que son graves, porque, bueno, nadie está obligado a estudiar griego, ¿no? Pero si un caso como el uruguayo José Enrique Rodó, que hablaba continuamente de la ELA, y nos descubrimos que una vez quiso aprender griego, como nos cuenta su biógrafo
Nefertiti, no llegó más allá del alfabeto, ¿no? Y bueno, tenía a su disposición gramáticas, diccionarios, tiempo libre, ¿no? Pero no, era más fácil ir a las traducciones francesas, ¿no? O el otro, Leopoldo Lugones, mi coterráneo, ¿no? Traductor de la Ilíada, traductor de Homero, ¿no? Que no, como decía Macedonio Fernández, dice, bueno, sí, él sabe latín y sospecha el griego, ¿no? Es decir, a lo criollo, ¿no? Un traductor que no conoce la lengua. Podría dar muchos ejemplos, yo me he dedicado a esto, ¿no? A desenterrar manifestaciones, ¿no? De esta la de falsa, esta es la de criolla, esta es la de postiza. Hasta me pregunté, digo, ¿y por qué? ¿Por qué este interés? ¿No? Obviamente no, mucho nos parecemos. Estos que hablaban de Grecia, los olímpicos, los deportes, los atletas, pusieron unos gordos ahí enfrascados en sus trajes, así, ¿no? De aspecto griego no tenían nada, ¿no? Y su vida estaba muy alejada, ¿no? de esto. Pero obviamente aquí yo creo que cumplió una función ideológica importante, ¿no? La separación, la división del populacho. Un populacho que no es heredero de esta tradición luminosa. Yo creo que se equivocaban en varios respectos, y una de ellas es que también el populacho, la plebe tan despreciada, de cierta forma es también heredera, quizá más auténtica, ¿no? De esta Grecia. ¿No? Hay una tradición plebeya, clásica, ¿no? Que se ha rastreado, ¿no? En cantidad de manifestaciones populares. Y me parece que es muy viva. Incluso ha sobrevivido, ¿no? Cuando muchos ejemplos, ¿no? De esta erudición postiza ya están en el olvido. No, ¿qué tiene que ver esto con David? Tiene que ver porque fue motivo, ¿no? A veces no digo discusiones, pero de intercambio, ¿no? De opiniones. Me parece que aquí David ha logrado una hazaña, ¿no? Que está en sus comienzos aquí en el libro, ¿no? Está en sus comienzos, que es la de conjuntar, ¿no? Todas estas vertientes, ¿no? De los estudios clásicos. Por empezar, él sí sabe, como Andrés Bello, ¿no? Él sabe leer, no lo van a confundir, ¿no? También él es como que tiene esta idea también de una vitalidad de Grecia, ¿no? Que se puede revivir en nuestra época. Y lo otro tiene este conocimiento, ¿no? De este otro mundo que está fuera, ¿no? Del Empirio, de esta Grecia que fue más real. La Grecia real de la antigüedad, que no era exclusivamente, ¿no? La que nos retratan los autores y que nos copian los exégetas modernos, sino otro mundo, ¿no? Comentábamos la otra vez, digo, bueno, que la verdad Atenas era muy chiquita, ¿no? Está ahí, está en el Partenón y en un cierto punto ya unas cuadras y aquí terminaba la Grecia clásica, ¿no? La ciudad se extiende mucho más allá. Era un pueblito, muy pequeño. Y hay autores modernos que están rescatando precisamente estas dimensiones más materiales, podemos decir, de la cultura griega, ¿no? De la cultura griega no la están embelleciendo, ¿no? Como parece, bueno, libros de historia, el cine clásico, ¿no? El cine peplum, ¿no? Este cine italiano, ¿no? De las primeras décadas del siglo XX, ¿no? Estaba así, un mundo clásico ahí brillante, que probablemente nunca existió. Y coincidimos con eso, de que era otra cosa, ¿no? La Grecia no era exclusivamente algo, la imagen y semejanza de lo que fue la Europa burguesa. Fue algo quizá que rescató este otro autor, que estuvo de moda también en una época, ¿no? Martín Bernal, ¿no? El autor de Atenea Negra. Un autor así, muy traído y llevado, ¿no? Él decía, bueno, no, Europa creó una Grecia que no existe, en realidad en la Grecia verdadera estaba más ligada a antecedentes del Medio Oriente y del africanismo, ¿no? Habla de los orígenes africanos, ¿no? de la civilización griega. Bueno, mucha fantasía y en esto, ¿no? También cuando menciono a Berton, dice, no, Bernal se
¿no? Fantasía, sí, probablemente, pero yo rescato, como digo, las partes estudios de su tratamiento, ¿no? Lo que proponen es más dificultoso, pero sí esta idea de desvincular a Grecia de Europa, de la Europa moderna, recrear otra Grecia. Y entonces, volviendo entonces a David, sí, yo creo que es el que está en condiciones, ¿no?, de este ejercicio, ¿no? Y de desatar a Grecia de esa imagen burguesa, de esa imagen de las élites criollas, esa imagen incluso conservadora que nos querían proponer, ¿no? Estos grandes eruditos, bueno, el Caro, bueno, los dos, los grandes latinistas, ¿no? Bueno, ¿no? Estas figuras que tenían un papel tan importante, ¿no?, en la cultura colombiana, precisamente porque por su dominio del clásico, ¿no? Algo que alejaba del tipo popular que no conocía nada. Yo creo que David va a poder rescatar, ¿no?, de todo esto, ¿no?, de esta mirada conservadora, esta mirada eurocéntrica, de esta mirada no latinoamericana de Grecia. Por eso digo, y ahí me uno, ¿no?, al maestro Castañón. Ahí vamos a esperar el próximo libro, ¿no?, que ahí seguramente vamos a encontrar este rescate. Bueno, le agradezco mucho su atención. Muchas gracias, Fernán. Y ahora con nosotros Rodrigo Martínez, historiador, erudito, amigo, y José Luis Martínez, a quien le dedico un capítulo en el libro. Muchas gracias, David. Muchas gracias por invitarme. Gracias también a la librería Bonilla por acogernos. Y qué gusto estar con Hernán Taboada, que apenas estoy conociendo, y con Adolfo Castañón, gran amigo, admiradísimo escritor. Preparé estas páginas. En el epílogo de su libro, Bajé ayer al Pireo, Estudios Helénicos, el joven escritor David Noria nos cuenta que su afición de Grecia, o más bien, en un primer momento, por la lengua griega, comenzó desde pequeño. Continuó en la prepa, en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, donde estudió letras clásicas, en Tesalónica, donde estudió griego moderno, en Bogotá, donde estudió la poesía neolatina de Miguel Antonio Caro, sobre la que se licenció con una erudita tesis, esperamos que pronto se publique, y en Marsella, Aix-en-Provence y París. Continuó sus estudios con una tesina de maestría sobre Tucídides y sigue adelante con el doctorado. El libro que hoy nos presenta reúne los primeros productos de sus horas de estudio helénicos, publicados entre 2017 y 2024 en varias revistas: Letras Libres, Nuevos Diálogos, Histor, Zona Paz, Literal y otras, que auguran estos estudios frutos cada vez más maduros. Sus estudios helénicos se suman a los estudios de otros temas que han interesado a David, siempre eruditos, elegantes y con don de síntesis, entre los que destaca su Nuestra Lengua, ensayo sobre la historia del español, que publicó la Academia Mexicana de la Lengua. Los estudios helénicos que componen Bajé ayer al Pireo abarcan varios géneros en los que se ensaya su pluma: el ensayo, el estudio formal, la reseña, la traducción poética y traducción de ensayos ajenos, la entrevista, la poesía, y sí, como dijo Adolfo, el epígrafe, que también es un género al estar aquí puesto. Después de 2 ensayos con valiosa y oportuna información de contexto, Marinos, Paganos y Letrados, coordenadas de lo grecolatino, y En vísperas de la guerra, Grecia y sus versos de hierro,
El centro del libro se encuentra en los estudios sobre Tucídides, particularmente la tesina titulada Tucídides y la tragedia de Atenas, de 45 páginas, complementada por los ensayos Tucídides y la tragedia de Atenas, La paz de Tucídides y también Jenofonte y Platón, las viñas de la ira, porque el polígrafo Jenofonte continuó la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides, y porque Jenofonte y Platón, contemporáneos, vivieron en la época posterior a la trágica caída de Atenas, descrita por Tucídides. Pero, destaca David Noria, Tucídides dedicó más de 27 años de investigación a la derrota de Atenas por Esparta y sus causas, pero también utilizó, lo cito, los recursos retóricos de la previsión, el suspenso y el desenlace. Aquí cité a David. Y el desenlace para dar a su historia la forma y la fuerza de la tragedia griega, de Esquilo, Sófocles y Eurípides. Interesante, la historia de la guerra del Peloponeso de Tucídides con la forma y la intensidad de una tragedia griega. La tesis de un Tucídides trágico ha sido criticada por varios historiadores que David rebate, entre ellos Jacqueline de Romilly, de la que sin embargo David tradujo e incluyó un ensayo sobre medicina y política en Grecia. Y la tesis de un Tucídides trágico también ha sido defendida por los historiadores helenistas que justamente admira a David. Jacques Lacarrière, de quien tradujo un ensayo suyo sobre Sófocles el hombre, Pierre Vidal-Naquet, al que David dedica un lúcido ensayo recordando su militancia contra el uso de la tortura por el ejército francés en Argelia, y particularmente Cornelius Castoriadis, filósofo y crítico social, crítico marxista del marxismo y del capitalismo por igual, que es otro de los puntos de atracción del libro de David. David Noria no oculta sus fuentes e inspiraciones respecto a su lectura de Tucídides, y su aportación se precisa en la lectura de varios pasajes de su historia, de la historia de la guerra del Peloponeso, en las que se entreteje la historia humana con la intervención sobrenatural que incomoda a la lectura positivista de Tucídides. Vean los capítulos de David. Los signos, el tiempo de los dioses irrumpe en el tiempo profano, coincidencia entre la guerra y las catástrofes naturales. Y comenta David un fragmento cada vez de Tucídides. Aquí, primera parte, capítulo 23, 3. Otra parte, el dios estará a su lado. Apolo toma partido por Esparta. Otra, la ibris de Atenas, hacinamiento y sacrilegio. Otro, ruidos en lugar de voces, confusión. Otro, Tucídides frente a la peste. David Noria enfatiza que la interpretación dominante no ha querido ver que, y lo cito a David, Tucídides se preocupa de las relaciones con lo divino, de la moralidad de los hombres, de la corrupción de las costumbres, del concurso inexplicable de la naturaleza en la desgracia humana. Y, a manera de manifiesto, David Noria se pronuncia por un Tucídides más rico y escribe: hay que reivindicar en Tucídides el papel de lo irracional, mitológico, literario, trágico y sagrado. Y recurre a un afortunado símil de Tucídides, que de esta forma se nos abre con lo que sucedió, como parecido con lo que sucedió cuando se descubrió que las estatuas del mundo latino no eran de una blancura inmaculada, sino que estaban, cito a David, estaban pintadas con los colores más vivos e incluso chocantes para nuestro gusto. Así también el momento ha llegado de quitar la cera ultra racional con la que la tradición positivista recubrió la obra de Tucídides.
La segunda parte del libro se titula Nuestra Grecia y se refiere a múltiples herencias de Grecia en nuestro presente. Y comienza con un ensayo titulado Alfonso Reyes y José Luis Martínez, Helenismos de México, que se abre con un recorrido por el helenismo americano y mexicano, aprovechando el ensayo del recordado Ignacio Osorio Romero, el ensayo El helenismo en México, de 1986, y la propia erudición de David. Trata el tema del helenismo de los políticos e ideólogos latinoamericanos, y que también retoma el historiador y helenista argentino Hernán Taguada, que aquí está con nosotros, entrevistado por David, que como oyeron ustedes, muestra cómo pues, los políticos mexicanos, latinoamericanos del siglo XIX y XX, de todos los bandos, pues manifiestan un helenismo semejante, y también como lo han mostrado, pues basado en la no lectura de Biblia. Pertinente la parte relativa al helenismo de Reyes, tal vez desproporcionada la relativa a mi padre, cuyo helenismo se limita a una afinidad cultural personal, a la suerte de haber sido nombrado embajador de México en Atenas entre 1971 y 74, y que le permitió escribir de regreso a México, con particular gusto, el tomo sobre Grecia, de su antología de 1976, de 6 tomos, Panorama Cultural del Mundo Antiguo. Y este tomo sobre Grecia es el tomo que más le dio gusto, más le dio satisfacción a mi padre. Y esto lo cita David. David Noria destacó el trabajo de traducción de mi padre, o más bien de retraducciones del griego, porque mi padre tampoco hablaba griego, como en el caso del poema Primavera de Meleagro, el poeta del siglo I a.C., que lleva la inscripción Meleagro, Weil, Basilac, Martínez. O sea, Meleagro, Simón Weil, la escritora, traductora helenista, Robert Basilac, Martínez. Robert Basilac, el gran traductor del griego, que colaboró con los nazis, denunció a varios escritores y fue fusilado en 1945, pero es un gran traductor y gran conocedor de la cultura griega. Entonces, en este poema, que lleva la inscripción Meleagro, Weil, Basilac, Martínez, que está traducido por mi padre en casi perfectos alejandrinos. Y el propio David propuso su propia traducción directa del griego de este mismo poema, Meleagro, de Primavera de Meleagro. Habría que leer los dos. Los siguientes ensayos y reseñas de la parte dedicada a nuestra Grecia siguen muchos caminos, pero vale la pena destacar el documentado recorrido por la cercana amistad de Octavio Paz con Cornelius Castoriadis, que le presentó a Paz su otro amigo griego, Costas Papayuanu. Ya mencioné la crítica de Castoriadis tanto al socialismo como al capitalismo. Y David Noria menciona los 14 artículos de Castoriadis que publicaría Paz en su revista Letras Libres entre 1979 y 1995. Aunque menos teórico, el pensamiento de Octavio Paz se planteaba problemas semejantes. Sobre Castoriadis, David Noria también reseñó la biografía escrita por François Dos, el biógrafo de Michel Foucault, de Gilles Deleuze, de Pierre Vidal-Naquet, del estructuralismo y de los intelectuales franceses de la posguerra, que ha seguido los libros de Dos y reseñado David, y que entrevistó, y la entrevista la incluyó en este libro, Bajé ayer al Pireo. Con todo, el complejo pensamiento de Castoriadis no ha recibido la atención que merece. Son varios libros teóricos muy complejos y todavía nadie que yo sepa le ha hincado el pie. Es valiosa la entrevista de David Noria con François Dos, quien diagnosticó que en nuestro tiempo, cito a Dos, como no hay porvenir, nuestra relación con el pasado se hace cada vez más nostálgica, melancólica, de patrimonialización, de desarrollo de conmemoraciones. Y son de interés los libros de Dos sobre la relación entre el filósofo Paul Ricoeur y el futuro presidente Emmanuel Macron,
que acabó decepcionando a dos. David Noria hace una breve rememoración de Raúl Torres, su maestro de griego en la facultad, quien escribió, esto es interesante, miren, sobre Carlos Chávez, el compositor, estudiando el Tratado de Música y Métrica Griegas de Adolfo Salazar y componiendo luego su Sinfonía Antígona. Yo no sabía que Chávez había sido casi la única persona del mundo que ha leído esos libros de Adolfo Salazar sobre la métrica y la música griega. Son muy extraños. Ahora ya se me antojó echarles un ojo. Entre los poemas de tema helénico que David Noria incluyó al final de su libro, hay algunos admirables, como los que dedicó a las ruinas de Estagira, como el poema que dedicó a las ruinas de Estagira, la ciudad de Aristóteles, que empieza: península de bronce, ofreces un saludo con tu mano que el persa desconoce, detrás del mar que luce oleaje cano, un mar, si ayer feo, hoy anciano. Y más adelante unos versos de David que parecen escritos por Jorge Luis Borges. Óiganos. Y aquí, que sopla el viento, hubo un niño precoz que recorría aquel asentamiento con mirada que solo inquiría la razón de la noche y del día. Salud. Del pájaro su canto, que inquiría del pájaro su canto, de la nube los rayos y el trueno, del hombre triste el llanto, la historia, salud, la historia y la lengua del heleno, esto y más observó desde pequeño. Muy Borges. Estos versos y estas prosas son, me parece, suficientes para animar al lector a imbuirse del espíritu griego que transmite cuando bajé ayer al Pireo. Y acabo reiterándole a David la petición de continuar la bellísima traducción que inició don Alfonso Reyes de la Ilíada de Homero, que nadie como él podría hacer también. Muchas gracias, David, y ojalá. Muchas gracias, Rodrigo. Y pues quisiera primero que nada agradecer especialmente a la librería Bonilla y ante todo a Juan Luis Bonilla, que tuvo la confianza para publicar este libro, a André y todos los que colaboraron en su edición, por supuesto a Adolfo Castañón, a Hernán Taboada y a Rodrigo Martínez Barax, cuya amistad me ha guiado, y este libro es deudor de ellos tres. Bueno, al verlos aquí reunidos a todos, pienso en el epígrafe que Montaigne puso al frente de sus ensayos, que dice: lo dediqué al disfrute particular de mis parientes y amigos. Y entonces aquí veo a muchos parientes y amigos, y yo quisiera que creyeran que este libro realmente es para ustedes y para su disfrute particular. Quisiera empezar por la ilustración de la portada. Ya lo verán más cerca, pero se trata de un fresco del exconvento agustino de Ixmiquilpan, en Hidalgo, pintado por tlacuilos, es decir, otomíes del siglo XVI en la Nueva España. Aquí se dibuja algo que podría ser o un centauro o un tritón, porque tiene patas de caballo, pero también algo como una cola de pez y un cuerpo de hombre. Entonces, yo pensé que un mexicano del siglo XXI escribiendo un libro sobre Grecia era equivalente a un tlacuilo otomí dibujando centauros en los muros de Hidalgo en el siglo XVI. Ahora, esta pregunta de si es un centauro o un tritón me parece importante porque ya sabemos que Alfonso Reyes dice que el centauro es como el ensayo. Bueno, entonces podríamos entender que es un libro de ensayos, efectivamente lo es, pero también hay poemas, traducciones, entrevistas, y en ese sentido también podría ser un tritón.
Es decir, la variedad de estilos, de géneros y de voces está simbolizada de algún modo ya en esta obra anónima. Luego, el título, bajé ayer al Pireo, Catering Thes Ispirea, como empieza la República de Platón, que recordó don Adolfo. Bueno, sobre esto hay una anécdota. Dicen que Heidegger dio un seminario sobre la República. Naturalmente empezó por esta frase, siguió adelante, acabó el seminario 6 meses después. Al curso siguiente se propuso el mismo objetivo, pero los 6 meses los dedicó a la primera frase. Bajé ayer al Pireo, y no pasó de ahí. No vamos a emular ni de cerca lo que puede tirarse y sacarse de esta frase, pero sí quisiera decir 2 cosas. Bajé ayer al Pireo es una frase en boca de Sócrates. Bajé ayer al Pireo en compañía de Glaucón, hijo de Aristón, para honrar a la diosa, Atenea. El Pireo es el puerto, está a 8 kilómetros de Atenas, hay que descender y por lo tanto salir de Atenas. Salir de Atenas, bajar, significa alejarse de la ciudad de uno, alejarse del país de uno, hacer un viaje, salir al exterior para verlo mejor con perspectiva. Esa es una de las interpretaciones posibles. Es decir, salir del etnocentrismo. Pero no solo intento en este libro salir del etnocentrismo, es decir, de reflexionar sobre México desde otras perspectivas, sino también desde otros tiempos. Entonces, no solo contra el etnocentrismo, sino contra lo que podríamos llamar el cronocentrismo. Ser capaces de reflexionar en comparación con otras sociedades en el pasado. Bueno, efectivamente es un libro político. Hay 3 grandes autores, pero uno fundamental es Castoriadis. Castoriadis a su vez me llevó a Tucídides. Y en ese sentido quisiera leerles una breve anécdota que se encuentra en un ensayo. Aquí está. Bueno, Castoriadis dio un seminario sobre Tucídides, hablando de seminarios, en París. Se publicó como libro. No está traducido todavía por el fondo. Y ahí fue que conocí realmente al historiador griego y que me animé después a hacer una tesis sobre él. Pero les leo este párrafo. Al poco tiempo de haber leído esos seminarios, busqué en la propia Atenas la explanada de la Pnyx, sitio de las deliberaciones y votaciones a mano alzada. Nadie supo darme indicaciones para llegar allí, pues no forma parte de las guías de turismo. Me dirigí a la colina de las Musas. Un insospechado monumento a Jacqueline de Romilly, la traductora francesa de Tucídides, indicaba el camino. Al llegar a la cima de la colina, los pinos y los cipreses dejaron lugar a una gran explanada, desde donde se dominaba la ciudad. En un segundo plano, detrás de la copa de los árboles se elevaba el Partenón. Del otro lado, azul y lejano, se tendía el puerto del Pireo. Y en medio de la explanada, incólume, estaba el estrado de los oradores. Permanecí solo y en silencio largo tiempo. Antes de descender, recogí unas cuantas piedras del suelo como recuerdo. Al regresar de ese viaje, de paso por París, visité la tumba de Castoriadis. Para mi estupor, encontré sobre ella, puestas como ofrenda, las mismas piedras de la Pnyx, inconfundibles, que yo traía en el bolsillo. Era el signo espontáneo de un grupo de amigos de la democracia ateniense, amigos que tal vez jamás conocería, pero del que ya formaba parte por derecho propio. Deposité mis piedras blancas sobre la tumba. Recuerdo que en la antigua Atenas, precisamente, se votaba de ese modo. Los atenienses votaban con piedras blancas. Bueno, para mí ese momento significó que yo debía estudiar a la democracia ateniense más adelante. Fue lo que pude hacer. Ahora, cuando se dice estudiar a la democracia ateniense, hay 2 perspectivas. Yo creo que una es la del elogio de la democracia y otra más difícil es la de las limitaciones de la democracia, que eso es Tucídides precisamente.
no por azar, los dos grandes comentadores de lengua inglesa que comentan línea por línea la obra de Tucídides, y son la autoridad, Hornblower y Gómez, escribieron su obra en 1945. Es como si la obra de Tucídides tuviera que ser reactualizada en los grandes momentos de crisis política y geopolítica. Y hoy estaba haciendo, les cuento, un breve repaso por internet, por la sección de noticias, busqué la palabra Tucídides. La semana pasada en el Universal salió una nota que se llama Trump y Tucídides. Hace 3 semanas sobre Panamá, el canal de Panamá y la trampa de Tucídides. Y así también en España y, bueno, otros más. El punto es que este autor es traído a cuento cuando se tiene que de alguna manera intentar comprender las luchas geopolíticas. Pero también tiene que ver cuando analizamos por qué una democracia cae y por qué una democracia en sí misma tiene sus límites. Y parte de esos límites es justamente la moralidad de los hombres, pero también su relación con la naturaleza, con lo supranatural. Y eso es a lo que yo le quise prestar atención en el ensayo que fue la tesina de maestría. Bueno, puede que ahora regrese a Tucídides, pero me gustaría leerles un fragmento muy breve de la entrevista con Hernán, porque me parece significativo de lo que él apuntó hace un momento. Dice, la propuesta es inventar nosotros nuestros clásicos, inventar nosotros una Grecia que a lo mejor va a ser más real que la que se inventaron los burgueses a su imagen y semejanza, una Grecia excelsa e impoluta de templos de mármol blancos. En fin, viendo el panorama que nos devuelve la arqueología, yo creo que la ciudad de Atenas era más parecida a Ciudad Nezahualcóyotl, acaso una Nesa con Partenón, pero con aguas negras que corrían por las calles, con gente mal vestida, con casas muy precarias de barro, con un urbanismo inexistente, en fin, lo que vemos en cualquier ciudad latinoamericana. Pero claro, con el Partenón ahí arriba, hay que recuperar esta Grecia que es más parecida a nosotros. Es un mundo mucho más multicultural de lo que decía la Europa. Los griegos no eran tan griegos, y ahí retomo lo de Bernal, la Atenea negra, Grecia y Oriente eran mucho más mezclados de lo que nos decían los europeos. Bueno, para mí conversar con Hernán y leerlo fue muy importante en este trayecto. Sin duda, no solo le dedica vida a esta vertiente, esta nueva versión de Grecia, sino que a mi manera pretendo también, si es posible, adelantar en ella. Pero al mismo tiempo, como dice el propio Hernán, yo me ocupo de las Grecias latinoamericanas y mexicanas que ya han existido y que han sido fundamentales, y en ese sentido se hace el repaso por el siglo XX mexicano, Alfonso Reyes, José Luis Martínez, Jaime García Terrés, el propio Adolfo Castañón, y yo creo que no se trata de un punto de vista exclusivo, sino inclusivo en este sentido, ¿no? Quisiera apuntar 2 o 3 cosas más. Bueno, François II es el historiador francés, biógrafo de Castoriadis, biógrafo de Vidal-Naquet. Vidal-Naquet fue uno de los precisamente reivindicadores de la tesis de un Tucídides trágico, es decir, de una democracia trágica. Y en ese sentido he podido conversar con él. Aquí se encuentra una entrevista. Hay que saber que él fue profesor directo de Emmanuel Macron en Ciencias Políticas, que escribió primero un libro elogiándolo como un presidente que iba a ser un presidente filósofo, y que después de 5 años escribió otro panfleto desligándose del príncipe. Es decir, que Grecia, la reflexión sobre Grecia siempre tiene una vertiente política, pero también poética, que es lo que recordaba Rodrigo, entre otras cosas. Y ese poema en particular que tú dices, el de Las ruinas de Estagira, hay que saber que es una lira. Una lira es una forma de la poesía española, sobre todo importante en el siglo XV-XVI, XVI más bien, inventada por Garcilaso y después seguida por Fray Luis de León.
Una lira consiste en 5 versos por estrofa. Son versos heptasílabos y endecasílabos. Entonces, tienes un verso de 7, 11, 7, 11, 11. Y las rimas son A, B, B. Bueno, esta forma poética renacentista y típicamente española, porque no existe entre los italianos ni los franceses ni nadie más, es en la que Fray Luis de León escribió aquella famosa oda a la vida retirada: qué descansada vida, la del que huye el mundanal ruido y sigue por la escondida senda de los que han sido los pocos sabios. Sigue por la escondida senda, sigue por donde han ido los pocos sabios que en el mundo han sido. Bueno, entonces, francamente no tengo noticia de que se haya escrito en lira desde fines del siglo XVI, pero me animé a hacerlo y tal vez por eso está esa musicalidad que Rodrigo recordaba. Además es una época, cuando lo escribí, en que yo estaba precisamente estudiando a Miguel Antonio Caro, sus temas de versificación, Andrés Bello, entonces de alguna manera estaba estudiando mucho castellano, que también, como decía Rodrigo, este libro puede tratar sobre Grecia, pero hay una pluma, o hay un intento de que haya una pluma en español detrás. Bueno, Adolfo Castañón me mostró un día el libro de Salomón de la Selva, este poeta nicaragüense dedicado a Píndaro, y así también me fui interesando en cómo en México, en América Latina, hemos recibido y leído a los griegos. Entonces, este libro también le debe mucho a don Adolfo, por supuesto. Y finalmente decirles que está dedicado a 2 amigos franceses que no se encuentran aquí, que me recibieron en su casa, en Marsella. Marsella es una ciudad fundada por griegos en la antigüedad, y eso lo dice Tucídides. Y curiosamente, es una pareja, Carol y Bernard. Bueno, Bernard me contó que él había sido un militante de extrema izquierda en los años 70. Ahora tiene una casa con piscina preciosa en el barrio más lindo de Marsella, pero me contó que una noche con sus camaradas desde Marsella tomó el carro y se fue a París. En una noche, se harán como 10 horas, y que llegaron a tocarle la puerta a Castoriadis. Yo ya había escrito mis artículos sobre Castoriadis y cómo iba a saber que iba a llegar a la casa de un admirador suyo. Y resulta que Castoriadis les abrió la puerta a estos rebeldes y los sentó en la mesa y puso una botella de chivas, y pasaron toda la noche pues complotando de cierta manera. Entonces, el hecho de haber llegado a esa casa también fue importante, porque en esos estantes de la biblioteca descubrí el artículo de Jacqueline de Romilly sobre la relación entre la política y la medicina en Grecia en el momento mismo del COVID, es decir, febrero-marzo de 2020. Así que sí, Grecia ha sido un contrapunto para el presente, pero también un interés en sí mismo, ¿no? Me puedo seguir, pero no quiero quitarles demasiado tiempo tampoco. Digamos, el máster que hice en Marsella se llama Historia de la Filosofía Metafísica, que Bernardo Berruecos, que nos honra aquí con su presencia, que fue profesor mío en la facultad helenista, traductor de los poetas arcaicos, también hizo ese mismo máster, y gracias a él, de hecho, yo lo hice. Bueno, pues había también que meterle un arsenal filosófico al estudio. Entonces, al estudiar lo irracional en Tucídides, me di cuenta de que hay un lugar común falso sobre él, que consiste en decir que es el primer historiador racional, y yo creo que eso hay que matizarlo muchísimo, y que hay que entender mejor cómo su relato funciona efectivamente, como decía Rodrigo, como una tragedia griega, que es una tesis que se ha defendido desde 1900 más o menos, pero que siempre ha sido marginal. Se sostiene, yo creo que se sostiene, y en ese sentido solo apuntaría a 2 cosas, porque la palabra metafísica puede, pues, o dejarnos indiferentes o asustar, pero podríamos pensar que las sociedades arcaicas viven en un tiempo suspendido, mítico, y que la democracia, efectivamente,
instaura un tiempo lineal. Es decir, los hombres por primera vez son responsables de lo que les acontece y las consecuencias son inmediatas. Entonces ya no depende de la aristocracia, de los reyes, ni de los dioses, sino de la responsabilidad. Y ese tiempo de la responsabilidad, que es el de la modernidad de cierta manera, es lineal. Bueno, diríamos que la tragedia de Atenas consiste en cegarse, en restringirse y en abocarse únicamente a ese tiempo lineal, que es el tiempo de la política, de las influencias, del comercio, del imperialismo. Finalmente Atenas fue el gran imperio del siglo V en Grecia, y descuidar ese otro tiempo, que es el tiempo mítico, el tiempo religioso. Entonces hay un llamado de alguna manera a que ambos tiempos convivan. Y yo creo que esa es una exigencia actual, sobre todo ahora en que la idea de la democracia neoliberal obviamente está desgastada, y yo creo que hay que regresar efectivamente a una reflexión más completa de este tipo. Entonces, ahora sí, no me alargo más y les agradezco muchísimo y estoy atento, y todos aquí en la mesa, a sus preguntas y comentarios. Gracias. Ya viste ya reitero a David, me pregunta, ¿por qué nadie puede lavarse las manos al mar Egeo, David? Ese es un verso de Jaime García Terrés. Casi cada capítulo del libro está pautado por un verso suyo, una frase suya. Pero para mí, ¿qué significa nadie puede lavarse las manos en el mar Egeo? Bueno, para empezar, es una cita a los evangelios. Es Poncio Pilatos lavándose las manos. Y lavarse las manos en ese sentido significa desentenderse, hacerse de la vista gorda, no asumir la responsabilidad, ser cobarde. Entonces yo creo que García Terrés retoma ese pasaje bíblico y lo lleva al mar Egeo. Entonces nadie puede lavarse las manos en el mar Egeo. Para mí es una exigencia poética de responsabilidad, de verdad. ¿Alguna otra pregunta, comentario o consulta? Muchas gracias, David, ¿se me escucha así? Muchas gracias y a todos los presentes por magnífica mesa. Decía Alfonso Reyes, ¿no? En su discurso por Virgilio, ¿no? Quiero latín para la izquierda, ¿no? Yo quisiera preguntarte un detalle, ¿no? Que tiene que ver con estos estudios helénicos siendo publicados, ¿no? Fuera del ámbito restringido de la academia, ¿no? ¿Qué pasa en la academia con los estudios clásicos y cómo es posible recuperar, cambiemos la frase de Alfonso Reyes, latín por griego, ¿no? Un griego para la izquierda dentro de tu propia, digamos, postura, dentro de tu propia posición? Y cómo y por qué, son muchas preguntas las que tengo en la cabeza, es posible publicar un libro reivindicando esta Grecia, digamos, no aburguesada, como muy interesantemente decía Hernán Taboada. Es solo posible publicarlo fuera de los muy restringidos límites de la academia. Muchas gracias, David. Muchas gracias, Bernardo. En este libro hay una tesina académica convalidada por la Universidad de Aix-Marsella, entonces tiene un valor académico, pero también hay ensayos publicados en Letras Libres o en cuadernos americanos. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que ha habido una previsión de que Grecia debe salir a la calle también y no quedar enclaustrada en nuestro Colegio de Letras Clásicas o en el Instituto de Filológicas. Para eso sirven las revistas de difusión, en revistas cultas, donde nos dirigimos al público culto de nuestra sociedad. A pesar un poco de no sé si llamar la reticencia de Hernán, de tener una visión crítica sobre
la parte culta de la sociedad en detrimento de una parte más plebeya, y la entiendo, pero creo sin embargo que es importantísimo que haya esta parte culta de la sociedad que tiene sus revistas, que tiene a sus escritores y que permite compartir las conversaciones de un modo que precisamente no queden enclaustradas. Entonces, una de las grandes advertencias de Tucídides es la estasis, la división interna y la guerra civil potencial. Entonces, de izquierdas y derechas deben entenderse. Esa sería una gran lección de Tucídides para evitar la caída de Atenas, ¿no? Bueno, también personalmente tú estás mucho mejor posicionado que yo, digamos, como director que fuiste del Centro de Estudios Clásicos de Filológicas, para también, si quieres, compartirnos una visión sobre cómo ves tú estas pujas o tensiones, ¿no? En el derrotero de los estudios clásicos en México. Bueno, obviamente tendría muchas cosas que decir, pero no las voy a decir ahora porque los voy a aburrir en ese tema. Pero me interesa mucho, digamos, enfatizar, ¿no? La posibilidad de que un libro así, yo no lo he leído y tengo muchas ganas de leerlo, entonces no puedo aportar demasiado al respecto de eso. Pero me interesa mucho preguntarte cómo sería posible, si sería posible que un libro así pudiera salir en la academia. Un poco hablaba de la frase famosa de Alfonso Reyes, obviamente para enmarcar un poco la discusión en el sentido de que la Academia de los Clásicos aquí en México pues es una academia cooptada por, podemos decir, la derecha, por decirlo rapidito, ¿no? Obviamente siempre hay grandes excepciones, ¿no? Y siempre las ha habido, pero cada vez más ligada al eurocentrismo y demás, ¿no? Entonces, es muy interesante que la academia no dé espacio quizá, ¿no? A este tipo de libros tan valiosos que necesitamos leer todos y escribir, y que precisamente tengamos que buscar otros caminos, ¿no? Para que esto se pueda dar, ¿no? Bueno, entiendo. Personalmente, este libro no lo ofrecía Filológicas, pude haberlo hecho. Es decir, no sé cómo hubiera resultado aquello. Lo que sí sé es que la librería Bonilla y Bonilla tuvieron la confianza y la visión para hacerlo, pero a la vez quiero decir que no es una excepción, porque en la literatura hispanoamericana, nuestros pensadores y nuestros ensayistas publican al margen de la academia. Y bueno, está Octavio Paz realmente como figura que viene primero a la cabeza. Es decir, las cosas que tienen una afiliación académica, pero también un interés societal o político en Hispanoamérica, lo expresamos tradicionalmente a través del ensayo. O sea, Germán Arciniegas en Colombia, Paz en México, Enrique Sureña, siempre entre la academia y lo que llamamos la librería, o cómo lo podríamos... ¿cómo? La editorial, el mundo editorial, el mundo de los libros. Que, bueno, Castañón precisamente es el epítome de esa tradición en esta mesa. Pues yo creo que es un tema que tiene que ver no tanto con la izquierda y la derecha, sino con las burocracias, las formas de control y de arbitraje de los productos literarios. Entonces, yo estoy en el comité editorial del Instituto de Investigaciones Filosóficas y soy un observador, digamos, de eso. O estoy en otros comités editoriales. Y creo que en esos espacios de las editoriales académicas hay un tema del arbitraje que tiene que ver con, ahí sí, una mezcla de poder, también de observación técnica, y entonces creo que el autor tiene que saber sortear esos espacios, y creo que lo que ha hecho David es darnos un ejemplo de cómo andar en las dos aguas. Entonces, tener un pie en la academia, que lo ha demostrado, y tener un pie fuera de la academia y publicando esas cosas académicas en otras revistas, en otros lados. Y creo que en ese sentido, yo diría que es un ejemplo muy bienvenido para mí, el de David Noria, el de estar en esa transversalidad entre
lo académico y lo de la difusión y las revistas indexadas, todo ese aparato que tiene que ver mucho con el poder. En España hay toda una tradición de estudios clásicos, y esa tradición de estudios clásicos tiene que ver con la iglesia, con ciertas editoriales, y también ahí entra el tema económico y el tema mercantil. Es decir, las ediciones de clásicos a veces sí son buenas y a veces no son buenas. Entonces, es un tema muy amplio, pero vuelvo al tema de David como ejemplo de la saludable trasiego y cruce de fronteras. En ese sentido, yo diría que David es un pájaro migrante que migra entre la academia y la intemperie. Muchísimas gracias. Primero que todo, muchas felicidades, primo. Ahora verte aquí, top publicante de libros cultos, está fantástico. Quiero hacer una pregunta, pero antes quiero acordarme. Justo hace un poco más de 10 años estaríamos conversando, tú y yo, sobre esa posibilidad tuya de ir a Grecia y estás planteando ahí con todo interés. ¿Y quién lo iba a pensar a años de distancia? Que ese viaje era parte de lo que tú considerabas algo constructivo, si me permites. Creo que no es lo mismo estudiar a la distancia, puede ser muy llenador, muy edificante, que caminar por esos mismos terrenos, pisar esas arenas, que tocar ese mar Egeo, que estoy seguro que lo hiciste. Recuerdo todavía algunos comentarios que me hacías desde allá, donde decía, aquí estoy en la cuna de nuestra civilización occidental. Vivo en el sentido más estricto de la democracia. Y hoy me encanta verte acá. Y por otro lado, pensando un poco en que mencionan todos ustedes eruditos a Tucídides, particularmente en esta obra de La Paz, si no me equivoco. Creo que hay un sentido, y ahora mencionaban sobre lo oculto, sobre lo importante de saber, sobre lo importante de enterarnos todos, que yo creo que se hace falta una difusión como más amplia. Me parece que en La Paz, no soy un experto, pero creo que hay un intento del historiador de poner al alcance de la masa su entendimiento de lo que es la guerra, su entendimiento de lo que hoy sigue siendo muy presente es esta carrera armamentista no hablada. Entonces me encantaría que si tienes a bien ilustrarnos y a lo mejor un poco todos ustedes con esta idea de a lo mejor no todo tiene que ser tan oculto, o inclusive lo oculto tendríamos que llevarlo en un contexto donde ahora todo parece ser tan superficial, extremadamente superficial, casi nihilista. ¿Cómo es que la filosofía, cómo es que Tucídides, cómo es que ustedes pueden lograr a través de qué medios que una población más amplia pueda entender por qué vamos a donde vamos, cómo debemos encaminar si existe nuestra brújula social, moral? Muchas gracias, querido Jorge. Antes de intentar o ensayar mi respuesta, me gustaría mucho escuchar a Rodrigo y Hernán, porque sé que es un tema que ambos reflexionan frecuentemente. El de cómo, bueno, Rodrigo, tal vez tú quisieras. Lo que hablábamos otra vez es decir, cómo acercar estos temas a un público cada vez más amplio, para que no quede en los círculos eruditos, digamos. A ver, no, sí, no, es que semejante pregunta es muy a partir de lo que acaba de decir David, ¿no? Sobre la mención de Tucídides, ¿no? Precisamente esta frase, la trampa de Tucídides, ¿no? Pero esto ya tiene varias décadas, ¿no? Eso fue la idea, ¿no? De que, bueno, de la misma forma que entre Atenas y Esparta, ¿no? Un poder establecido y otro emergente, el que uno se asusta, está subiendo demasiado, hay que impedirle, ¿no? Dice, bueno, ahora China y Estados Unidos está ocurriendo algo parecido, un poder y otro que es una potencia y otra que está. Bueno, algunos dicen, bueno, una consideración ahistórica
Pero bueno, de todas formas, es como creo que una reivindicación, ¿no? de Tucídides pensador político, ¿no? Esto tiene una vieja tradición, ¿no? Y yo creo que hay, de la misma forma que para Polibio, el otro gran historiador, ¿no? Hay una corte de admiradores que son sobre todo hombres prácticos, ¿no? Hombres políticos, militares, ¿no? Que ven, y sí, leyendo a Polibio uno dice, hombre, ¿cómo se da cuenta? ¿Cómo ve enseguida todo, ¿no? Ahora, el perdedor en esta comparación, el otro historiador, el anterior a Tucídides, Heródoto de Halicarnaso. Y eso es lo que, como hay una división, los partidarios de Heródoto y los de Tucídides, a esta altura todavía. Bueno, y yo me sumé alternativamente las opiniones de uno y otro, pero ahora soy más partidario de Heródoto, ¿no? El mundo no es solamente este análisis racional, ¿no? De las causas materiales, no hay otra cosa inclusive, ¿no? Los dioses apenas, hay una costumbre que apenas, o si admitimos la tesis de que aún están, pero en el trasfondo, ¿no? Heródoto es otra cosa, pero creo que da una idea más exacta de cómo es el mundo Heródoto y no Tucídides. Tucídides lo recorta demasiado. Esa es mi reflexión. Que Heródoto es un geógrafo y de hecho uno de los libros de la Carrier se llama De Paseo con Heródoto porque él siguió las historias de Heródoto recreando el itinerario de Heródoto. Y entonces lo que hizo Heródoto fue una especie de Humboldt de la antigüedad, ir recorriendo los espacios y haciendo un informe, y con eso ya hizo, digamos, este gran panorama, y por eso tiene este aliento de pluralidad y de diversidad, porque él está justamente tomando el aliento de cómo eran esas comunidades, esas ciudades, esas geografías. No en balde es un geógrafo, pero es el geógrafo que le da nombre a la revista Histor, donde se publicó el libro del ensayo de David Noria sobre Tucídides, al que dirige Jan Miguel. Heródoto. Heródoto, bueno, del que Bernardo es experto, tiene a su continuador en Jenofonte, porque Jenofonte es otro griego que sale de la estrecha Hélade y se va a conocer realmente a los persas. Y no solo los conoce, sino que los admira y nos ofrece esa especie de biografía que es la educación de Ciro. Entonces, sí, Tucídides en ese sentido es un ateniense que se preocupa por Atenas, pero su antecesor y su sucesor son un geógrafo y un general que se fueron a descubrir el mundo, y en ese sentido nos dicen que el mundo no solo era Grecia. Y bueno, todo poeta, desde Horacio o desde antes, necesita un mecenas, y yo con mucho orgullo digo que Jorge Sánchez, mi primo, realmente fue mi mecenas de ese primer viaje a Grecia, así que este libro de alguna manera es el fruto de esa generosidad tuya hace 10 años, y me da muchísimo gusto que estés aquí. Bueno, a mí me gusta decir que el libro de David realmente tiene una importancia muy grande en que dice que la caída del imperio de Atenas, podríamos encontrar varias cosas similares en las caídas de los imperios que siguen, y él las va nombrando, y eso hace que el libro se vuelva también muy interesante, como lo de la viruela, cuando se trata de los aztecas, cuando tenemos ahora lo del COVID, cuando lo teníamos en la peste también. Entonces él va reuniendo estas coincidencias que corresponden a las caídas de los imperios, que las podemos ver en la actualidad, y esto sí lo va mencionando y lo va llevando, y eso lo hace que sea un libro muy actual y muy interesante, que realmente se repite, ¿no? Y que en aquel entonces decían que a lo mejor había un complot, pero también ahora con el COVID decían que a lo mejor también había un complot, ¿no? O sea que son exactamente las mismas circunstancias que se van repitiendo a través de la historia, y eso hace un libro muy actual también. No solamente era lo que pasaba antes, sino que ahora podemos ver lo que en las caídas de los imperios hay ciertas cosas similares. En aquel entonces la división de los personajes en Atenas, que estaban divididos, y los estamos viendo en Estados Unidos igual. La expulsión también,
los migrantes, las expulsiones desde la caída de Granada hasta los migrantes ahora que también están saliendo. Y entonces esta civilización ateniense y esta caída de Atenas es la misma que estamos observando a través de la historia, en varias caídas de varios imperios. Y esto pues lo hace interesante para cualquier público, como decía Rodrigo, ¿no? Y ese creo que sí es un gran mérito de este libro. Pues digamos, gracias Lila, efectivamente fue una doctrina de la antigüedad, la de Polibio, la de la anaciclosis. Es decir, los historiadores griegos, después de Tucídides, sí llegaron casi al dogma de que la historia es cíclica. Ahora, Tucídides tal vez no estaría inscrito de lleno en esa doctrina que es posterior, pero nos da indicios que después Polibio, entre otros, retomarán. Yo apuntaría que un historiador actual, contemporáneo, no podría dejar pasar de lado que unos días antes de la toma de posesión del presidente de Estados Unidos, media ciudad de Los Ángeles se quema. Es decir, no, sin proponer ahí otra cosa que la coincidencia cronológica, a eso Tucídides estaba muy atento. Y efectivamente nos da una comprensión de las cosas de otras dimensiones, ¿no? Sí, yo aquí tengo una querella contra la idea del Tucídides ultra racional y creo que es efectivamente como una estatua antigua, blanca, y no eran blancas, eran de muchísimos colores. Yo quería hacer otra. Para ti, David, menos que me la quieras contestar después. Me acuerdo cuando me marcaste por teléfono y me dijiste que ibas a hacer tu tesina sobre Tucídides y me preguntaste si tenía alguna opinión sobre él. Te dije que era nada más una embarradita lo que me había dado en la carrera, pero bueno, a reserva de leer el libro, que sería lo necesario, sería preguntar, porque en la carrera la exégesis de la maestra con quien lo leí era pues que el subtexto de la obra de Tucídides era que Atenas había perdido la guerra del Peloponeso, pero había ganado como pues la guerra por el mundo, el legado, o sea que lo que se recuerda de Grecia siempre es como Atenas, nunca Esparta y demás. Entonces, aunque hayan perdido esa guerra, al final le diera lo de menos. Pero a ti te quería preguntar, ¿dónde entonces está supongo que sí lo tengo que leer, pero así en súper resumen, ¿cuál es la parte trágica de Tucídides? Si al menos en la exégesis de esta maestra lo que él contaba no era una tragedia, sino la historia de un éxito bajo la mesa, como ante el evidente fracaso en la guerra, pero el éxito en el resto de los aspectos, pues. Gracias, León. Sintéticamente, la tragedia de Atenas consiste en que a un año de iniciada, es decir, en 430 a.C., empieza la peste que diezmó a los atenienses y que causó realmente su derrota. Esa peste no tocó a los espartanos, solo tocó a Atenas y a los atenienses. Entonces, los propios atenienses, según Tucídides, barajaron tres posibilidades que decía Lila. O fue un complot de los espartanos, es decir, había guerra bacteriológica en la antigüedad. Se sabe que los españoles aquí diseminaron la viruela, pero no hacía falta esperar a los españoles. Los espartanos ya bien pudieron hacerlo en el siglo V a.C. O bien, la peste llegó por las rutas de libre comercio, porque Atenas, como emporio, y a través del puerto del Pireo, comerciaba con Egipto, comerciaba con Persia, y entonces las pestes llegan por el comercio, lo cual también tiene un subtexto crítico interesante. Y la otra interpretación trágica es que Apolo estaba en contra de Atenas, que también dice Tucídides que es el caso, porque un oráculo de Apolo dijo que apoyaría a Esparta. ¿Y quién es Apolo? Es el dios del principio de la Ilíada, el dios de la peste, que es una cosa que analizo aquí, es decir, esa influencia homérica, digamos, ¿por qué Apolo juega aquí en la guerra del Peloponeso? Es un recuerdo de la Ilíada. Pues esas serían las tres interpretaciones sintéticas de por qué esta tragedia. Perdón, aquí una última intervención. Hola David, muchas felicidades. Me pareció muy interesante todo lo que platicaron tus ponentes. A mí
llama mucho la atención lo que dice aquí el señor Taboada. Me llama mucho la atención porque él dice, nos engañaron. O sea, dice, sí, o sea, hay una cultura como del engaño, esta parte de no saber si es cierto o no es cierto, pero, a ver, manejando esa parte y sobre todo en el ensayo, a ver, la democracia como se fundó, o sea, en realidad sí fue como un ensayo, o sea, literalmente derrotan a un gobierno títere en Atenas y fundan la democracia a partir de instrucciones de un personaje aristocrático. Y ese personaje aristocrático, de alguna manera, quiere hacer esa apertura al pueblo, pero no existía la democracia. Y particularmente en la historia nos ha dejado ver que muchas veces sí pasa eso de que hay pocos espacios en la democracia. O sea, por ejemplo, está Atenas, está, ahora que lo pienso, en Italia estaba Florencia, o sea, pero si te fijas, la geopolítica siempre es, hay un solo estado que es el democrático y todos los demás, pues de alguna manera son como los estados despóticos, y tributarios, totalitarios en algunos casos, más retomándonos a nuestra época moderna. Y curiosamente, hay algo de falso ahí cuando uno dice, ah, sí, la democracia. Sí, pero cuando uno lee a Marx, ahorita que estaban ustedes citando esa parte marxista o de esas época en Francia de la crisis política, no, vamos, el sistema democrático estaba basado en un modo de producción esclavista, o sea, no era la Grecia de todos votamos, ¿no? Hay seres, los hombres pueden votar, pero los hombres libres son los que realmente gobiernan, no los hombres esclavos. Entonces hay como una pequeña gran diferencia entre esa democracia. Y de alguna manera, a mí me llama mucho la atención que todo el mundo piensa que la derrota es como ya un final y todo se acabó y no hay como más allá de, pero justo hablando lo que estaba retomando aquí el compañero León, la parte de los liberales y conservadores aquí en México también llama mucho la atención en ese sistema de la formación de nuestra democracia, porque curiosamente ahora que estaba yendo a la biblioteca de la UNAM, me percaté que no sabía, pero el himno nacional, nuestro himno nacional, es elaborado por los conservadores, no por los, vamos, no por los liberales. De alguna manera los liberales lo retoman en otro tiempo. Y bueno, es como una historia de dar y quitar y sí, así se forma la historia con mitos. Y bueno, nada más para acabar con esa última parte sobre la mitología y los símbolos. ¿Cuál crees que sea ese cambio histórico sobre la democracia? Porque, o sea, tú nos estás hablando del presidente francés, que, bueno, ahorita estás viendo su historia como muy marcada por cierto, digamos, por no hacer logros en Francia, por no lograr lo que prometió, pero finalmente él es parte de esa historia como del vaivén de conservadores, liberales. No sabré cómo lo ves. No quiero alargar mucho, estamos cansados, pero bueno, me sentí interpelado. Bueno, esto que dije, nos engañaron, lo dije hace unos años, a lo mejor me pasé, a lo mejor estaríamos tomando una copa, etcétera, ¿no? Bueno, creo que exageré un poco. Quería decir simplemente eso, ¿no? Que no, era muy sesgada la interpretación que no habían dado. Lo otro sobre la democracia, y un poco difiero cosas que dijeron. Ganó, la guerra la ganó Esparta, pero en realidad el prestigio se lo quedó a la Atenas democrática. Yo creo que no, creo que en toda la antigüedad hasta el final el experimento democrático fue un momento y la democracia pasó a tener muy mala prensa, ¿no? O sea, el mundo antiguo, salvo esa pequeña excepción, era antidemocrático. La democracia era sinónimo
ya hablando en términos latinoamericanos, de chavismo, de castrochavismo, ¿no? Algo parecido, yo creo que dirían, ¿no? En el imperio, así. Fue una cosa muy negativa, ¿no? Hay otro término, ¿no? que realmente se asocia, la libertad, ¿no? La libertad. Ya sabemos que no puede haber quien habla mucho de libertad y no de democracia, ¿no? Son dos cosas que no siempre van juntas, acompañadas. Creo que, y si tenemos también que sacar un paralelismo, a veces pienso con cierto terror, bueno, no pasará en nuestra época igual, que el momento democrático ya pasó y ahora ya están hablando de otras cosas, pero la democracia fue un experimento muy negativo. Hay quien lo está diciendo directamente, ¿no? Uno de los asesores del vicepresidente lo dice directamente, ¿no? Dice, no, la democracia fracasó, tenemos que elegir, el gobierno tiene que estar en manos de CEOs, ¿no? De capital de empresa y así va a ser mejor para todos. Bueno, esto creo que no se habría podido decir, ¿no? Hace una década, ahora se lo dice muy abiertamente. A lo mejor, si vamos a hacer una analogía con el mundo antiguo, podría ser eso. Para terminar, simplemente decir que politólogos muy serios como Christopher Lasch en Estados Unidos y en un diálogo con Castoriadis llegan al acuerdo de que lo que nosotros conocemos como democracias son repúblicas. Democracia ya es un eufemismo. Y esas repúblicas en realidad están calcadas de las monarquías europeas. Son su progenie, son realmente su continuación histórica y esto se ve clarísimamente en Europa y quién sabe si se puede ver también en Hispanoamérica. Pero en ese sentido, la palabra democracia ha sido sumamente, ahí sí, engañadora en muchos sentidos y no hay que irse con la finta. Pues les agradezco mucho a todos y a Kevin Vino, muchas gracias. Parado.